todos, Ezequiel Friki a sus órdenes. El día de hoy les traigo la cuarta parte de la historia de Touhou. Gracias a todos los usuarios por apoyarme en este canal, porque ya somos más de 1300 suscriptores. Si les gusta esta clase de videos, no se olviden comentar en los comentarios, pon un like si te gustó, compártelo con tus amigos y disfruten de este video. Sin más que decir, comencemos. Y empezamos con la 13ª entrega, Touhou Ten Desires. Un fenómeno extraño está sucediendo en Gensokyo. Espíritus divinos aparecen de forma repentina y nuestras heroínas son enviadas a investigar qué está pasando. En primera instancia, nuestras heroínas se dirigen al Hakugyo-kurou, donde normalmente van espíritus comunes y corrientes. Estando allí se encuentra con Yuyuko Sayuji, que luego de ser derrotada nuevamente, se da una importante pista dentro del cementerio del templo Nyuren. Ya en los alrededores del templo se encuentra con Kyoko Kosadani, cuyo trabajo es barrer a los alrededores del templo. Luego de derrotar a Kyoko, nuestras heroínas se encuentran en el camino a Kogasa, que ruega que derroten a un ser que ha comenzado a rondar en el cementerio. En una última instancia, por fin encuentra a quien mencionaba Kogasa, una yokai llamada Yoshika Miyako, el Yaishi que cuida la puerta de la entrada hacia el gran mausoleo. Tras su derrota, la puerta del mausoleo finalmente queda libre. Un mausoleo llamado el Castillo de Ensueño del Gran Mausoleo. Nuestras heroínas se encuentran con los espíritus divinos rondando fuera y adentro de este lugar. Siguiendo con el camino se encuentran a Seiga Kaku, una ermitaña como también la autora de la resurrección de Yoshika. En la batalla contra Seiga, también Yoshika entra en acción, pero no fue suficiente para derrotar a nuestras heroínas. Tras su derrota, Seiga nos revela que ese mausoleo fue construido para evitar la resurrección de un santo. Siguiendo con su camino se encuentra con una fantasma llamada Soga no Tojiko, que es rápidamente derrotada. Al avanzar se inicia otra batalla contra una yokai llamada Mononobe no Futo, una Shikansen maestra del Fenyu, que luego ser derrotada se dan cuenta que el príncipe heredero había revivido y se alejan para averiguar qué es lo que está ocurriendo. Finalmente se encuentra con una gran cantidad de espíritus divinos que fueron allí para atestiguar la resurrección de la santa Toyosatomimi no Miko. Nuestras heroínas, sin saber qué estaba pasando, Miko, Seiga, Futo y Tojiko les explicaron toda la verdad. Para poder resumir en esta situación, Miko es la verdadera identidad del príncipe Shotoku, un político y defensor del budismo del siglo VI. A su corta edad fue venerada como un genio, capaz de ofrecer consejos a muchas personas mucho mayores que ella, un talento nato sobre un dicho ingenio. Sin embargo, fue cuestión de tiempo para que éste empezara a aburrirse. Tras esto, ella dice la siguiente frase: ¿por qué los humanos deben ser obligados a aceptar la muerte? Una injusticia que tanto ella como su familia, la inmortalidad era un privilegio, pero Miko decidió rebajarse a ser una humana para así llegar a su muerte. Durante su vida, Miko se topa con Seiga y ella le explica sobre la religión del taoísmo, como también la explicación real de la inmortalidad según dicha religión. Pero Miko le responde que el taoísmo no es una religión sumamente reconocida para gobernar un país. Entonces decidieron crear un plan para que el taoísmo sea reconocido con algunos elementos del budismo, para así mantener un país estable. Pasó un tiempo y la gente de influencia política confiaban en el taoísmo. Ella demostró habilidades sobrehumanas y realizó hazañas tan irreales en la medida en las que las generaciones futuras, los cuentos ficticios relacionados con ella se hicieron muy conocidos, convirtiéndola en una leyenda. Hasta que llegó este fatídico día. Miko nunca fue negligente con su objetivo final de mostrarle a los humanos la verdadera inmortalidad, y para eso utilizó el cinabrio. Se suponía que este mineral debería provocar la inmortalidad, pero en cambio arruinó su cuerpo, empezando a tambalearse y poco a poco llegar hasta su muerte, no sin antes de realizar un hechizo para que su cuerpo se convierta en un Shikaisen, el nivel más bajo dentro de
lo que es la inmortalidad. Sobreviviendo a su perdición, esto hizo que mucha gente que confiaban empezaran a dar toda la fe de esta religión. Incluso Mononobe no Futo, que en su tiempo eran enemigas y ahora son compañeras, decidieron crear un plan futurista. El plan era que Miko realizara un ritual sobre sí misma junto con Futo para que sus cuerpos duerman profundamente, mientras que Seiya y junto con Tojiko, que fue revivida con una forma fantasma, serían encargadas de reunir nuevamente integrantes en el taoísmo. Desafortunadamente, el budismo dominó a los japoneses durante más de 1000 años, y los monjes budistas sellaron repentinamente a Miko junto con sus seguidoras, atrapándolas dentro de un mausoleo creado por el poder del budismo, lo cual Miko ya no puede revivir, y su plan fue finalmente frustrado, mientras que la gente empezaban a decir que las habilidades de Miko no eran más que trucos de magia, pues resulta que el mausoleo fue enviada directamente a Gensokyo y el plan de reunir integrantes aún no ha cesado. Entonces Seiga, al intentar de reunir toda la gente posible, se da cuenta que ya había otro templo de religión budista, específicamente el templo Myuren, interpretada por Byakuren Hijiri. Esto hace enfadar a Seiya y despierta a Futo para ayudar en despertar a Miko. Afortunadamente, el mausoleo estaba perdiendo fuerza, haciendo que el cuerpo de Miko emanara una gran cantidad de poder divino, razón misma por la cual diversos espíritus celestiales fueron en camino para su resurrección. Finalmente se dio la batalla final y Miko fue derrotada y se da por resuelto el incidente de los espíritus divinos. Tiempo después, mientras Reimu estaba investigando en el templo Myuren, luego de recorrer un poco se encuentra con Ue Houyu, bastante molesta por la resurrección de Miko. Luego de un fuerte intercambio de balas, Nua es derrotada. Después de un corto corrido, Reimu se encuentra con Mamizo Futatsuwa. Esta afirma que Nue la envió hasta allí ya que ella había oído que la heroína había derrotado tanto a Nue como a Miko, y por lo tanto decide tener una batalla Danmaku solamente para probar qué tan poderosa era ella. Lógicamente, Mamizu también es derrotada. Al final, Miko y Byakuren tomaron un acuerdo de paz para que sus religiones no tomaran represalias, terminando la 13ª entrega. Y comenzamos con Touhou 13.5, Hopeless Masquerade. Según en el sitio web de Tazogare Frontier, la trama de esta historia comienza cuando la gente cada vez está perdiendo la fe sobre lo que está pasando en Gensokyo. Como los incidentes de las entregas anteriores siempre han sido yokais, los humanos cada vez tienen ese miedo de estar inseguros en Gensokyo. Como también Reimu intenta dar una relación sana entre humanos y yokais, eso no hace calmar las cosas. Sin embargo, se dan cuenta que los humanos están plagados de dificultades emocionales, convirtiéndose en personas pesimistas y frases destacadas como "esto no es genial", realizando un caos de fe, como también la pérdida de poderes de algunos yokais. Al saber que se trataba de un problema muy importante, ya que la fe en Gensokyo es ingrediente principal para los poderes de los yokais como también de los humanos, tanto Reimu como Marisa deciden buscar a la responsable. No obstante, se realizó un torneo entre los dos templos del taoísmo contra el budismo. Aprovechando de la confusión de los humanos, rompieron sus lazos territoriales para saber quién será la religión que poseerá la fe en sus divinos creyentes. Reimu y Marisa piensan que ellas son las responsables por haber confundido a los humanos para ganar más voluntarios a sus religiones, y decide participar en el torneo representando a la religión de la familia Hakurei, comenzando este juego lleno de madrazos y poderes en cualquier lugar, derrotando una por una hasta llegar a la final. Reimu debería enfrentarse contra Miko, pero durante la batalla, Reimu se da cuenta que sus poderes eran un tanto extraños, revelando que era Mamizo transformada de Miko. Reimu, desconcertada, Mamizo le explica que hay un yokai que tiene el poder de manipular los sentimientos de la gente y decide enfrentarse contra Reimu para ponerla a prueba. Al final logra derrotarla y le explica en dónde se encuentra la responsable de este incidente. Llegando al pueblo humano, se topa con una yokai que puede controlar los sentimientos, Hata no Kokoro. Reimu le explica a Kokoro que dejara de controlar las emociones de la gente. Sin embargo, ella le responde que no puede controlar sus poderes debido a que falta su máscara más importante, llamada la Máscara de la Esperanza, que al no poseerla, tanto sus emociones como también de cada ser vivo de Gensokyo empezaron a tener una mezcla de emociones extrañas. Tras esto, Reimu se enfrentaría contra ella derrotándola. Después de una batalla tremenda, al final Miko fabricó una máscara de repuesto para ella. Finalmente, Mamizo le aconsejó que dejara de depender de las máscaras y que ella misma debe descubrir sus emociones dentro de sí misma. Y en el intento solamente descubrió su ira hacia los líderes religiosos que se aprovecharon de las circunstancias en las que se encontraba la aldea de los humanos para robar seguidores, y esta iba a ser desatada. Finalmente, Kokoro junto con las heroínas
heroínas fueron enviadas al templo Hakurei para llevar a cabo unas obras y unas ofrendas para que todo esté calmado. Kokoro entregaría sus emociones para encontrarse ella misma, como también terminando esta entrega. Y empezamos con la 14ª entrega, Touhou Double Dealing Character. Los yokai se están revelando y los Tsukumogamis, que es un tipo de yokai nacido de un objeto doméstico que han existido por 100 años, que según en la mitología japonesa se dice que estos objetos pueden adquirir vida luego de haber existido por 100 años. Bueno, resulta que estos yokai se están apareciendo por todo Gensokyo y nadie sabe lo que está sucediendo. Las nubes se están reuniendo y un fuerte viento lleva a los sonidos de un gran edificio. Gensokyo está lleno de sonidos de forma disonancia que nadie sabe por una extraña razón. Las armas de Reimu y Marisa empiezan a comportarse de una forma muy extraña, aunque ellas no ponen mucha atención en primer lugar. Cuando se dan cuenta de que han empezado a aparecer nuevos yokais a causar problemas de forma misteriosa, deciden intervenir. Mientras Sakuya, la cual recientemente se hizo una nueva arma, también se da cuenta del problema, y esto se está generando en el lago cerca de la mansión del demonio escarlata, que también se une a la acción. Sin embargo, este juego es interesante porque como no había pistas o indicios de dónde se originó este incidente, buscan por todo Gensokyo para encontrar pistas, comenzando con esta entrega. Durante en el lago se topan con Wakasagi-hime, una yokai pacífica que por alguna extraña razón decide atacar a nuestras heroínas. Tiempo después se dirigen al pueblo humano a enfrentarse contra Sekibanki, una Nuke-kubi capaz de volar la cabeza. Después, rumbo al bosque de Mabu, encontrarse con Kagero y Maizumi, una mujer loba que ataca ferozmente a nuestras heroínas sin algún motivo. Tras estos ataques descubren que las tres yokais anteriormente habían perdido la razón por el ruido que se estaban generando, pues en las montañas yokai se encuentra con dos yokais con instrumentos, creyendo que ellas serían las causantes de este problema, y ellas eran las hermanas Tsukumo, conformadas por Benben Tsukumo y Yatsuhashi Tsukumo. Después de una larga batalla, ellas confiesan de que todo esto es originado por un lugar llamado el Castillo de la Aguja Brillante, un castillo flotante de patas arriba sostenida por la gravedad. Nuestras heroínas en camino se topan con Seiya Kinjin, la verdadera antagonista del juego. Ella, de forma errónea, cree que nuestras heroínas se dirigieron a este lugar para aliarse con ella, pero al ver que estaba equivocada, las ataca con todo su arsenal, intentando de detenerlas, pero no fue rival contra las tres. Entonces, al ser derrotada, Reimu quiere saber la razón del por qué causó todo este enrollo, y Seiya le responde de sus acciones. Resulta que hace tiempo una raza llamada Kobito habían humillado a ella como también de su especie yokai hace tiempo, y al saber que no podían contra esta raza, encuentran un objeto llamado el Mazo Milagroso, despertando a una Kobito llamada Sukuna Shimeumaru. Cuando Seiya le contó sobre de su historia, Sukuna se sintió muy mal de su pasado, entonces decide ayudarla en ejecutar su plan. Consistía que los débiles fueran los que derrotaran a los fuertes, o en sus propias palabras, el sufrimiento de los débiles. Utilizando los poderes de Sukuna, aquellos yokais que estaban siendo controlados serían los débiles que se convertirían en los más fuertes de todo Gensokyo. Nuestras heroínas sabían que aún faltaban en derrotar a Sukuna, y la batalla final comienza cuando esta jefe concluyendo su derrota. Pero de repente los cielos escucharon tambores de la nada, causando rayos en todo Gensokyo. Nuestras heroínas deciden dirigirse qué estaba sucediendo, descubriendo a una nueva yokai llamado Raigo Horikawa. Resulta que este yokai nació por el mazo de Sukuna, que anteriormente era un tambor común y corriente del mundo exterior, y ella junto con las hermanas Tsukumo deciden probar sus fuerzas contra las personas más fuertes de Gensokyo. Nuestras heroínas obtienen una de las batallas más brutales, pero al final consiguen la victoria. Tras esto, muchos humanos, incluyendo yokais, empezaron a reconocer a Seiya, y con una ira tan inmensa, nuestras heroínas descubren una verdad inquietante. Resulta que Seiya es una masoquista muy interesante, ya que su verdadero objetivo es derrocar la sociedad y conquistar todo Gensokyo, resultando que ella siempre piensa todo lo contrario que los demás anda pensando. Le gusta lo que los demás odian y en ocasiones se odia en sí misma cuando los demás están felices. En general nadie la quería, pero ella no se sintió tan bien, y lo peor de todo, la historia de Seiya que le contó a Sukuna no era más que una farsa simplemente para sentirse mal y conseguir sus planes. Al ver que se trataba de un yokai en serio difícil de controlar, tuvieron que hacer unas medidas un tanto drásticas para que ella no pueda cometer ningún incidente nuevamente. Cuando ya todo estaba arreglado, Sukuna decide vivir en el templo Hakurei, ya que no quiere ser la responsable de ser controladora por otro maleante, arreglando todo este embrollo, como también terminando la 14ª entrega.
Y ahora comenzamos con Touhou 14.5, Touhou Urban Legend y Limbo. Parecía que el mundo de Gensokyo estaba completamente tranquilo sin ningún incidente por resolver. Sin embargo, en la villa humana se esparció diversos rumores extraños, como por ejemplo: un perro con cara de humano estaba hurgando una pila de composta. Alguien vio a una anciana vendiendo pies de seres humanos. Aquellos rumores sin sentidos habían explotado y condujeron a los niños humanos al miedo, mientras que los yokeis pensaron que estos rumores eran a la vez inquietantes e imposibles de percibir la verdad, y en especial porque también manejan un límite de sus acciones, mientras que los adultos solamente pensaron que eran meras charlas infantiles. Por supuesto, nuestras heroínas no están asustadas, pues ellas saben que estos rumores solamente son los que se podrían llamarse leyendas urbanas del mundo exterior. Sin embargo, estas leyendas empezaron a manifestarse convirtiéndose en anomalías reales. Entonces Reimu y compañía asumen los rumores más adecuados para ellas y tratar las anomalías como simples juguetes. Mientras que uno pueda controlar los rumores sin temor, las anomalías manifestadas pueden ser neutralizadas como medida para alejar a las personas de cualquier daño. Se podría decir que todo estaba controlado hasta que una noche, un ente con aura violeta se acerca en el templo Hakurei. Reimu se acerca a este ente, pero de repente la deja desmayada por un momento. Sin saber qué estaba pasando, acaba de nacer una nueva leyenda urbana en Gensokyo, bautizado el ente de las bolas ocultas. Se puso este nombre debido a que estas bolas ocultas están esparcidos por todo Gensokyo. Sin saber qué estaba pasando, conoceremos a una nueva yokai llamada Keisen Ibaraki, una ermitaña sabia que vive en las montañas, como también una oni de las 4 onis temidas por Gensokyo. Keisen junto con Reimu y Marisa deciden trabajar juntas para saber quién está esparciendo todas estas pelotas. Sin embargo, Mamisou también se da cuenta de esta leyenda, pero finalmente descubre la identidad del ente. Se trataba de un humano muy poderoso del mundo exterior con grandes poderes psíquicos, cuyo nombre es Sumireko Usami. Resulta que hace tiempo ella consigue abrir un portal entre el mundo exterior y Gensokyo mediante de sus poderes psíquicos y los orbes espirituales, que son las bolas ocultas. Su objetivo era ampliar sus conocimientos mediante el poder mágico de Gensokyo. Sin embargo, algo sale mal y las leyendas urbanas del mundo exterior cobraron vida en Gensokyo. Además, Sumireko se da cuenta de que sus orbes últimamente no han funcionado como es debido, quizás a que alguien los está intentando manipular desde Gensokyo o alguien quiere abrir una brecha dentro de ella misma. De la nada, Mamisou de forma educada le permite el acceso a Gensokyo inocentemente a Usami. Sin darse cuenta, cayó en la trampa de Mamisou, haciendo que el portal se cerrara y Sumireko no sabía cómo podría escapar en este enrollo. Asustada y desesperada se topa con Miko. Ya al ver de la situación, descubre que los orbes espirituales serían la clave para poder escapar de Gensokyo. Pasa un tiempo y al recoger todos los orbes posibles para poder escapar, Keisen y compañía notan la presencia de Sumireko y al ser perseguida logra escapar al mundo exterior. Sin embargo, con el miedo acumulado y el peligro que ella estaría, decide utilizar todos los orbes espirituales para romper el sello Hakurei, creyendo que así rompería cualquier conexión entre el mundo exterior y de Gensokyo. Mamisou se da cuenta de la tontería que Sumireko estaría a punto de hacer, entonces alerta a nuestras heroínas y por primera vez en toda la historia de Touhou, Reimu, Marisa y Keisen entrarían al mundo exterior. Nuestras heroínas intentan tranquilizar a Sumireko, pero aún cegada por el miedo, piensa que de forma errónea la quieren asesinar por haber entrado a su mundo, y para no dejarse decide utilizar todo su poder para detener a nuestras heroínas, llevando una batalla brutal en el mundo exterior. Al final Reimu la derrota, como también el impedimento de la destrucción del sello Hakurei. Cuando ya todo estaba tranquilo, Sumireko pide disculpas por sus acciones y para su fortuna no habrá represalias contra ella. Al final nuestras heroínas regresan a Gensokyo, explicando al mundo que todo está bajo control y que Sumireko ya no sería una amenaza. Incluso Sumireko tiene el permiso de entrar nuevamente a Gensokyo, siempre y cuando tenga el permiso de Reimu y no hacer nada indebido. Pasan los días y Marisa junto con Reimu descubren que los orbes espirituales en realidad son orbes provenientes del capital lunar, donde los Lunarian habitan la luna, descubriendo que al activarse crearía un portal entre Gensokyo y el capital lunar, pero era la menor preocupación, terminando la entrega de este juego. Y por último terminamos con la 15ª entrega, Touhou Legacy of Lunatic Kingdom.
Recordarán los orbes que Sumireko utilizaba para entrar y salir de Gensokyo, y que estos mismos provienen de la capital lunar para activar un portal hacia Gensokyo. Por su pollo. Pues este incidente comenzó cuando los Lunarians deciden, entre comillas, purificar la tierra de Gensokyo, y para eso mandan el ejército Lunarian a realizar esta misión. Obviamente se creó una guerra para proteger el territorio y nuestras heroínas deciden evitar cualquier costo esta invasión. Incluso Reisen, Undogen y Nava decide acompañarlas porque sabía los planes y estrategias que el ejército Lunarian utilizarían para la guerra, teniendo una buena ventaja comenzando este maravilloso juego. Ahora sí, este es el final de la batalla, les voy a carbonizar el ganso. ¡Ey, qué asco! ¡Ay, pero si hoy sí me bañé! Obvio, no voy a estar perdiendo el tiempo con ustedes, basura. ¡Que se armen los putazos! Mientras nuestras heroínas daban paso con diversos soldados, se topa con Seira, un miembro de la unidad terrestre de reconocimiento Eagle Rabbit, especialista de operaciones de infiltración. Ella reconoce a Reisen porque eran de la misma fuerza del ejército de la luna, pero a pesar de su rango no logra derrotar a nuestras heroínas. Más adelante se topan con Ringo, especialista de la información de la misma unidad de Seira. Ella intenta detener a nuestras heroínas, pero la derrotan fácilmente. Tras esto, Ringo confiesa que el portal que utilizaron para pasar discretamente a Gensokyo era en el mundo de los sueños. Al dirigirse a este lugar se topan con Doremi Sui, un habitante del mundo de los sueños, la cual, a petición de la superior del ejército de los Lunarian, creó este portal para ocultar la entrada al capital lunar, creando ilusiones y trampas para no llegar a ella. Pero tras su derrota, Doremi las guía a la verdadera capital lunar. Entrando a la boca del lobo, nos topamos con la comandante encargada de la guerra, Sagume Kishin, una diosa celestial que había creado los sobres lunares del Touhou 14.5. Nuestras heroínas descubren la causante de este incidente, teniendo una batalla explosiva hasta que finalmente la derrotan. Tras esto, Sagume acepta la derrota, no sin antes de revelar algo impactante a nuestras heroínas. Resulta que Sagume, junto con los sabios de la capital lunar, tenían que proteger a sus ciudadanos de la purificación de una lunática con un ejército devastador, utilizando el mundo de los sueños para poder esconderse. Su objetivo era crear un nuevo capital de la luna en Gensokyo, pero gracias a los orbes que Sumireko utilizó para sus fines, el portal era más visible, tomando medidas radicales de exterminar cualquier ser humano y yokai que habita en las tierras de Gensokyo y vivir de forma cómoda. Obviamente la respuesta de nuestras heroínas las llevaron con un odio tras esta decisión, pero decidieron tomar un acuerdo. Si ellas lograran derrotar a la lunática junto con su ejército, los Lunarian tendrían un pacto con los habitantes de Gensokyo en nunca atacar nuevamente en su territorio de por vida. Aceptan el trato y nuestras protagonistas se dirigen a la luna acabando uno por uno el ejército de la lunática, y ahí conoceremos a Clownpiece, una hada del infierno ya encargada de tomar el control de otras hadas del infierno. Al ser derrotada, viajan al rumbo al jefe final del juego, conociendo finalmente a la lunática que destruyó la capital lunar diestra siniestra, un espíritu divino llamada Junko. Ella, al ver a nuestras protagonistas de forma desesperada, empieza a decir la palabra Change. Nuestras heroínas, confundidas de lo que decía Junko, cree que alguna de ellas es Change. Ignorando lo que ella decía, Junko decide acabar con sus vidas teniendo la batalla final contra esta lunática. Al final la derrota y Junko escapa de nuestras heroínas dirigiéndose al mundo del infierno. Tras su búsqueda se topan con una diosa llamada Hekatia Lapislázuli, que intenta detener a nuestras heroínas, pero al final la derrotan. Finalmente, acorraladas, Junko y Hekatia no tuvieron otra opción más que decirles la verdad. Resulta que la Lunarian llamada Change, que según fuentes oficiales era la maestra de los conejos lunares, pero fue encarcelada después de beber el elixir de Horai. Al escapar directamente de su prisión, ella manipula al esposo de Junko obligando a matar a su hijo único. Acto seguido se suicidaría. El duelo de Junko al perder a su marido y a su único hijo, juró venganza por
para aquel responsable de este crimen, y al descubrir que era Chang'e, al enterarse que ella nuevamente fue encarcelada, se alianza con Hecatía porque también quiere venganza contra la misma persona. Sin embargo, el resentimiento personal de Junko la llevó a un nivel muy extremo, ordenando a las celdas del infierno purificar a todos los habitantes de la capital lunar para poder encontrarse cara a cara con la autora de este crimen. Lo que ella no sabía era que el capital se había mudado en el mundo de los sueños junto con su objetivo. Entonces nuestras heroínas, al detenerlas, decide dejar su venganza. Al final, Junko es atrapada por la capital lunar y encerrada en el mundo de los sueños, mientras que Hecatía tendría un juicio por la llama al medir de sus acciones. Los Lunaria nuevamente tendrían de regreso su hogar natal, terminando este enrollo como también la 15ª entrega.